Buenos días, mi nombre es Cassandra Maldonado Domínguez. Nosotros somos alumnos pertenecientes al segundo semestre sección A de la carrera de Químico Farmacobiólogo de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Mi equipo y yo les vamos a presentar el tema de habilidades analíticas del pensamiento de la asignatura Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo, que está a cargo del profesor Saulo Vicente Zúñiga Sosa. A la siguiente. Bueno, para empezar, ¿qué son las habilidades analíticas del pensamiento? Según Guevara y Camirán, estas habilidades es el proceso de comprender las partes de un todo y la relación que existen entre ellas. Mm, en cualquier situación, evento, objeto, etcétera. Estas se caracterizan principalmente porque aplican las reglas de la lógica, este, buscan la verdad, la corrección y la coherencia, desarrollan actitudes de cuestionamiento, además de que usan el vocabulario lógico preciso y los procesos de inferencia lógica en la argumentación. Y pues también se desarrolla un lenguaje oral y escrito claro, preciso, coherente, ordenado y con rigor lógico. La siguiente, por favor. Las funciones que tiene este tipo de pensamiento se pueden dividir en tres partes. La primera es para resolver problemas por medio de formulación de hipótesis, replanteamiento de los problemas y el aprendizaje de nuevas estrategias. El segundo es la toma de decisiones por medio de la recopilación de la información, el análisis de la situación y la búsqueda de diferentes alternativas de solución para así llegar a la que es más conveniente. Y por último tenemos lo de la concientización de los procesos cognitivos, metacognitivos y actitudinales, en los cuales hay que saber pensar por sí mismo, estar consciente y desarrollar las habilidades del pensamiento lógico. Este tipo de pensamiento es importante porque, como ya se mencionó, nos va a ayudar a resolver problemas no solamente profesionales, sino también de la vida académica y personal. Además de que nos ayuda a pasar en limpio todos esos problemas y frena la impulsividad, nos hace que desarrollemos y podamos defender nuestras ideas y autoobservar nuestras actitudes. La siguiente, por favor. Las habilidades analíticas propuestas son cuatro. Primero es la autoobservación, el juicio personal, la inferencia y el análisis lógico y conceptual. Por mi parte, yo solamente les voy a explicar qué es la autoobservación. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la autoobservación? Esta, según nuestros anteriores autores, es el proceso por el cual una persona se da cuenta y se observa a sí mismo, para de esta forma poder analizar sus propias acciones, sus pensamientos, sus conocimientos, sus habilidades y sentimientos, entre otros. También se le puede relacionar con lo que nosotros conocemos como la conciencia, que esto incluye a todo en lo cual se da cuenta el propio sujeto de sí mismo. La siguiente, por favor. Esta, pues este tipo de observación puede ser o no simple, pero existen ejercicios para facilitarla aún más. En este caso tenemos el ejercicio que se llama alto, en el cual se va a generar la experiencia de la conciencia de estarse observando analíticamente. ¿Cómo funciona? Bueno, este funciona de la siguiente manera. Nosotros sin movernos, sin juzgarnos, nos tenemos que observar. ¿Qué es lo que hay que observar? Bueno, los pensamientos que estamos teniendo en ese instante, la postura corporal en la que estamos, los sentimientos y las emociones que tenemos en el instante, la respiración y todo lo que somos nosotros. Este ejercicio realmente no te va a explicar nada, simplemente es para crear un espacio en el cual se pueda prestar la autoconciencia. Esto es todo por mi parte y los dejo con mi compañero. Muchas gracias. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre
sobre lo que es el juicio. ¿Me escucho bien? Bueno, el juicio es la segunda forma del pensamiento. Esta es una oración declarativa, es decir, que vamos a negar o afirmar algo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí la noche estrellada y en otra oración tenemos la noche está estrellada. Eh, Aquí en la primera oración podemos entender que no podemos afirmar o negar algo, mientras que en la segunda, como poseemos un verbo, se puede saber que está afirmando que la noche está estrellada. Siguiente, por favor. Bueno, el juicio es una oración que se forma de tres partes. Un sujeto como yo, él, tú, ella, esto, nosotros. El verbo, que es el más importante, ya que este da la afirmación o la negación. Y este además une al sujeto y al predicado. Y el predicado pues es el que afirma o niega. Eh, un ejemplo podría ser, no es lo mismo decir hoja verde a esta hoja es verde. Siguiente, por favor. Em, Se deben considerar cuatro aspectos para dar lugar a los diferentes tipos de juicio. Como número uno, sería pues el punto de vista de quien emite el juicio, ya sea objetivo, subjuntivo e intersubjuntivo, que ahorita hablaremos un poco de lo que son estos tipos de juicio. Como número dos, tenemos el contexto de desde donde se emite el juicio, ya sea atinente o inatinente. Atinente quiere decir que resulta adecuado al contexto e inatinente significa que no es adecuado, es decir, pues es lo contrario. Por ejemplo, si estamos en una clase de biología, pues lo atinente sería hablar de animales, del cuerpo humano, de frutas, de verduras, cosas así. Inatinente sería de que hablemos de problemas sociales como violencia intrafamiliar o así. Como número tres, tenemos el contenido, lo que se afirma o niega, la razón, el hecho y el valor. Como número cuatro, el nivel de conclusión o temporalidad, ya sea provisional, que es hipótesis, o definitivo, que es una tesis. Y más adelante también hablaremos de esto. Siguiente, por favor. Tenemos tres tipos de juicio y esto depende de quién lo diga. Tenemos como primero el juicio objetivo. Em, este se refiere a un objeto de conocimiento y no depende de los sujetos. Este expresa un conocimiento que es verdadero y es coherente. Por ejemplo, Juan habla español y náhuatl. Em, Como número dos tenemos el juicio subjuntivo. Este se refiere a un punto de vista, varía de sujeto a sujeto y está influenciado por las creencias, las experiencias propias o los sentimientos. Por ejemplo, pienso que Luis no tiene la razón. O sea, yo tengo la creencia de que Luis no tiene la razón. Como número tres tenemos el juicio intersubjuntivo. Este es un punto de vista compartido, es decir, es entre un grupo de personas. Expresa una creencia que se considera verídica por una comunidad y es socialmente aceptada. Por ejemplo, la familia es la base de la sociedad. Siguiente, por favor. Tenemos el juicio de razón. Este describe una idea, ya sea una verdad formal a partir de principios lógicos o matemáticos. Un ejemplo sería en el sistema numérico existen números positivos y negativos. Siguiente, por favor. Tenemos lo que son los juicios de hecho. Este se refiere a un objeto que existe en lo real
y se refiere a sus propiedades. Este juicio se divide en dos, de re y de dicto. Siguiente, por favor. El juicio de re expresa una descripción de un fenómeno o un proceso. Un ejemplo sería: la clorofila produce el color verde en las plantas. Siguiente, por favor. El juicio de dicto es lo mismo que el juicio de re. Estos expresan una descripción, un fenómeno, un proceso, pero este es en grupo. Por ejemplo, las interpretaciones de la Biblia. Y siguiente, por favor. Tenemos lo que es el juicio de valor. Este expresa una evaluación, una calificación pues, del sujeto acerca de un fenómeno o un objeto. Estas son valoraciones de lo bueno y lo malo, lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Pueden ser personales o pueden ser grupales. Por lo tanto, suelen ser juicios subjuntivos e intersubjuntivos. Un ejemplo, pues podría ser: la artesanía mexicana es muy colorida. Siguiente. Después vamos a tener lo que es el juicio, dos tipos de juicio: provisional, que es de hipótesis, o definitivo, que es de tesis. Siguiente, por favor. Como ya se les había mencionado anteriormente que íbamos a hablar de esto. Bueno, el juicio definitivo de tesis es un punto de vista que ya ha pasado la prueba de verificación, es decir, que ya sabemos que es real y que está correcto. Da respuesta pues a un problema planteado y tiene una argumentación que se fundamenta con un argumento. Por ejemplo, se comprobó que el alcoholismo es una enfermedad, porque ya hay exámenes en este caso, bueno, argumentos en este caso, investigaciones que dicen que el alcoholismo es una enfermedad. Siguiente. Siguiente. Ah, no. Bueno, el juicio provisional es aquel que no ha pasado la prueba de la realidad. Es decir, que no está comprobado o no está firmado, no está negado. Este también da una posible respuesta a un problema. Un ejemplo sería: los alumnos de nuevo ingreso vienen deficientes en matemáticas. Y por mi parte eso es todo. Bueno, después continuamos con el tema que sería inferencia y lenguaje. Para comenzar tenemos que pues el lenguaje como medio de comunicación. Bueno, el lenguaje como forma de comunicación humana es muy complejo. Pizarro Fina pues señala que puede tener varios usos y significados. Si el lenguaje emana de una actividad física, entonces se tiene forma de comunicación corporal kinestésica. Bueno, pues en este punto creo que varios estamos de acuerdo que al utilizar cotidianamente el lenguaje nos damos cuenta que pues es un instrumento de comunicación extremadamente refinado, ya que puede tener diferentes usos. Pues el lenguaje en general puede tener muchas formas de comunicación, no solamente oral y escrita, sino que también puede ser simbólica, pictórica, arquitectónica, entre otras. Pues el lenguaje tiene vamos a hablar específicamente del lenguaje oral y escrito. Pues tiene tres funciones básicas, por así decirlo. Una de ellas pues sería la función expresiva del lenguaje, que pues manifiesta sentimientos y emociones, provoca emociones o sentimientos en los demás,
comunica sentimientos o estados de ánimo, se encuentra en poemas, canciones, etcétera. Pues depende de la forma gramatical, en formas declarativas, en contenidos expresivos. Pues en sí esto es lo que nos transmite a nosotros. Un ejemplo de esto pues sería cuando vas a un restaurante pues, y te gusta mucho el platillo, pues dices magnífico platillo o está muy delicioso. Otro ejemplo también sería pues tu compañía es suave como bálsamo para mi espíritu. Pues esto nos da a entender que pues la compañía de esa persona nos hace sentir tranquilos. Después tenemos la segunda función, que es directiva del lenguaje. Pues esta tiene como fin impedir o provocar una acción. Pues su interés está centrado en lograr que el receptor se comporte de determinada manera y pues esto implica dar órdenes o ruegos. Pues como su nombre lo dice, directiva, pues es como quien dice, es basada como en un director de que te da órdenes, por ejemplo, sería de que te esté diciendo, quítate esto, dame la bolsa, pásame esto, cosas así. Y después tenemos la función informativa del lenguaje, que pues esta tiene interés centrado en describir el mundo. La ciencia maneja este uso. Pues la descripción que se hace del mundo puede ser verdadera o falsa y el razonamiento pues puede ser correcto o incorrecto. Pero pues en cualquier caso se está dando información sobre pues un hecho del mundo externo. Este discurso puede ser falso o verdadero, se encuentra en revistas, periódicos, noticieros, televisión, radio, internet. Pues como lo dice, pues es la que nos informa. Un ejemplo de esto pues sería cuando en las noticias nos dicen, por ejemplo, con las heladas de este invierno pues se perdieron todas las cosechas del norte del país. Pues antes de entrar a este tema, pues dentro de la función informativa pues se ubica el discurso argumentativo, que pues es un tipo de discurso en el que el lenguaje se usa para afirmar o negar algo y pues dar las razones de su afirmación o de su negación. Después tenemos la pregunta de ¿qué es inferir? Bueno, pues etimológicamente pues la palabra inferir proviene del latín inferre, que significa llevar a una parte o sacar una consecuencia de un hecho o un principio. Esto lo dice Larousse, diccionario enciclopédico. Pues en pocas palabras, inferir pues es el proceso en el que se afirman fundamentadamente ciertos enunciados a partir de otros. Esto pues se expresa a través pues del lenguaje oral o escrito. En el proceso de inferir, pues interesa o se distinguen dos niveles de la habilidad de inferir, que estos serían proceso inferencial básico y proceso inferencial analítico, que estos se van a explicar más adelante. Lo que se me hizo muy interesante es de que, pues, Jim Rohn, el sujeto que se encuentra del lado derecho, pues nos dice que el conocimiento está formado por el 20% de lo que usted sabe y el 80% de lo que usted infiere sobre lo que sabe. Vamos a hablar sobre el proceso inferencial básico. Bueno, pues esto es en un nivel de inferencia básica o prereflexivo, no existe el cuidado de que el proceso haya sido el correcto, o sea, en el sentido de tener suficientes elementos de prueba. Esto sirve para afirmar lo que ya se afirmó anteriormente. Frases que se podrían distinguir en esto, pues sería como que tenía que ser el presidente municipal. O claro, son jalapeños. Siempre ha de ser Lupe la que lo diga. Era de esperarse que todos pensaran eso. La comida con mucha harina engorda, dejo de comer harinas, bajo de peso. Bueno, pues estas frases son indicadoras del proceso de inferir, pero no hay la seguridad de que pues, el proceso sea el correcto. Por ejemplo, ¿quién me asegura que si dejo de comer harina bajaré de peso? ¿O de dónde se saca que por el hecho de ser jalapeños ocurran ciertas cosas? Sin embargo, pues es común manejarse en la vida cotidiana de esta manera, ya que aquí se pueden ver pues claramente el uso de argumentos falsos. La inferencia básica tiene que ver con el paradigma. Bueno, pues el paradigma se podría decir que es ejemplo o el modelo de algo individual del sujeto. O sea, esto se caracteriza por el uso de falacias, por la vaguedad y por la ambigüedad. Un ejemplo sería, si a los niños se les inculcan los valores patrios, serán buenos mexicanos, pero no son buenos mexicanos, por lo tanto no se les inculcaron los valores patrios. Aquí puede expresarse con ciertas acciones, o sea, se tiene cierto conocimiento expresado en afirmaciones o negaciones,
se infiere alguna otra afirmación o negación y se actúa en consecuencia. Pues un ejemplo sería, puesto que se traduce en autosuficiencia, debemos producir, que vendría siendo la acción, nuestros alimentos. Bueno, aquí la inferencia, pues en el nivel del lenguaje, no es de los hechos, debido pues a que el ambiente académico infiere que sus aplicaciones dentro de las teorías se manejan en el ámbito disciplinario, para que pues estas posteriormente se refleje pues en la toma de decisiones. Después tenemos, ¿para qué sirve el razonamiento-argumento? Bueno, pues la necesidad de argumentar, o sea, de razonar, consciente o inconscientemente, pues está presente en la vida cotidiana. Esto pues se podría utilizar, bueno, se utiliza más bien el razonamiento o la argumentación cuando se desea pues defender ideas, tomar decisiones, convencer de algo o fundamentar una verdad. Pues es importante distinguir el razonar como proceso y el razonar como producto. O sea, razonar como proceso pues es la actividad de producir razonamiento y pues se refiere al análisis lógico y conceptual. Y el razonar como producto pues es el razonamiento mismo. Pues desde el punto de vista del producto, el razonamiento es un trozo, por así llamarlo, de discurso escrito o hablado también, que está compuesto por dos o más oraciones, pues que estas desempeñan una función informativa pues en el contexto, que pues pretenden ofrecer fundamentos de prueba. Un razonamiento tiene tres elementos. Primero tenemos la premisa, que es lo que fundamenta, que es un enunciado informativo, que esto pues ayuda a sirve de apoyo para justificar o dar razones para dar una conclusión. Después tenemos lo que es la conclusión, que es lo fundamentado, que pues es un enunciado informativo que ha surgido pues de las premisas. Y después tenemos la relación inferencial, que pues esto vincula a la premisa con la conclusión. Un ejemplo sería, Oscar estudia en la universidad, todos los estudiantes de la universidad al final deben realizar su servicio social. Esto sería la premisa. Y después sigue, por lo tanto, en algún momento Oscar realizará su servicio social, que esto vendría siendo ya la conclusión. Después tenemos que conviene recordar que pues un elemento central del discurso argumentativo pues es el razonamiento o argumento y puede representarse de la siguiente forma. Esta es la estructura, que primero sería la premisa 1 más la premisa 2 más la premisa 3 o así sucesivamente hasta el número de premisas que tengan para llegar a una conclusión. Por ejemplo, sería, Irma es estudiante de la Universidad Veracruzana. Todos los estudiantes de la Universidad Veracruzana pues son responsables, que estos vendrían siendo dos premisas. Y pues la conclusión sería, por lo tanto, Irma es responsable. Después tenemos la detección de argumentos o razonamientos. Bueno, una forma de localizar argumentos es mediante pues la identificación de ciertos indicadores a los que se les llama expresiones derivativas, las cuales pues indican que es lo que está ante un razonamiento. Tenemos indicadores de premisas, que vendrían siendo los ejemplos que se encuentran en pantalla, y indicadores de conclusiones, que también vendrían siendo los ejemplos que se encuentran en pantalla. Bueno, también cabe recalcar que debemos de tener cuidado con una palabra. Bueno, pues ahí decía que debemos de tener cuidado con una palabra que sería la palabra entonces, ya que pues a veces no es una expresión derivativa. Por ejemplo, si llueve, entonces se moja la calle. Esto pues no es un razonamiento, por lo tanto, es simplemente una proposición compuesta. Después, pues las proposiciones simples pues son aquellas que no tienen conectores y expresan un hecho. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Las proposiciones complejas pues son aquellas que tienen conectores. Por ejemplo, si hoy es lunes, entonces lavaré los trastes. Después tenemos el tema de algunos indicadores epistémicos. Bueno, dentro de los componentes de los argumentos, enunciados o proposiciones, pues es muy probable encontrar palabras que los afecten. Frases como sé que, opino que, creo que, mismas que dan indicios epistémicos sobre los enunciados. Pues esto quiere decir que pues, le dan un sentido particular a los enunciados. Un ejemplo sería, bueno, es distinto afirmar, por ejemplo, este año no habrá cosecha, a afirmar creo que este año no habrá cosecha.
pues en el primer caso pues está asegurando que no habrá cosecha, o sea que está seguro o lo sabe, y pues en el segundo caso pues no asegura nada, o sea que solamente lo supone. Bueno, en la vida cotidiana los procesos de inferencia son de un nivel de comprensión básica, o sea, de suposiciones. Esto quiere decir que se hacen inferencias caracterizadas por no tener reglas, o sea, son generalizaciones un poco apresuradas sin suficiente argumentación, pues en donde o razonamiento, pues estos están por medio de los prejuicios, además de la falta de claridad, pues hacen caer en lo que son las falacias. Después tenemos el análisis lógico y conceptual. Bueno, la habilidad del análisis es parte del proceso inferencial analítico, en el cual es necesario reconocer que el proceso inferencial es el correcto o mostrar por qué fue incorrecto. Este análisis se hace de dos maneras, que vendrían siendo este análisis lógico formal o análisis formal y el análisis semántico o análisis conceptual. Bueno, pues aquí una de las habilidades pues más importantes pues en el ámbito académico pues es la habilidad del análisis misma, pues que se constituye pues en herramienta para la construcción pues de un lenguaje analítico propio, ya sea pues de las teorías pues en cualquier campo que lo apliquemos. Bueno, Guevara G. afirma que la finalidad de estas dos habilidades en su nivel cognitivo, pues es tener herramientas que permitan acercarse a los argumentos de manera completa, ya que analizar la forma y el contenido de argumentos, pues lleva a tener una comprensión más clara, pues de lo que se puede, más bien de lo que se quiere defender o proponer. Tenemos el análisis lógico formal. Bueno, este está basado en la parte estructural del lenguaje, el cual pues tiene que ver con ciertas estructuras que obviamente ya vimos. Son correctas como procesos inferenciales. Bueno, pues en este nivel analítico se podría decir que lo más importante pues será reconocer las estructuras correctas para asegurar el proceso. Por ejemplo, si llueve, entonces habrá buena cosecha. Si llegara a llover, inferimos que habrá buena cosecha. En el ejemplo, el compromiso pues no es empírico, o sea que no es que efectivamente lloverá y tampoco pues que habrá una buena cosecha, sino que si llegara a pasar lo primero, pues lo segundo tendría que darse. Después tenemos los tipos de inferencia, que sería razonamiento o argumentos lógicos. Inferencia o argumentación deductiva es aquella que marca una necesidad lógica formal de una afirmación a otra. Bueno, esto podría decir que sus premisas pretenden pues ser contundentes a favor de la conclusión, y la inferencia o argumentación no deductiva pues es aquella que no marca una necesidad lógica formal pues de una afirmación a otra. Pues esto quiere decir que es un poco más débil y pues las premisas no son tan contundentes pues a favor de la conclusión. Estos temas ya se darán un poco más adelante, se abordarán más a detalle y pues esto sería todo de mi parte. Seguimos con mi compañera. Ya vimos lo que son los argumentos, los tipos de inferencia o argumentación deductiva y no deductiva. Ahora yo los voy a explicar más a fondo. El razonamiento o argumento deductivo infalible es el tipo de razonamiento en el que sus premisas suministran fundamentos de prueba a favor de su conclusión. Sus premisas proveen bases contundentes, sólidas, concluyentes, absolutas, sin excepciones posibles a favor de su conclusión. En el argumento deductivo, la conclusión es necesariamente verdadera. Si se suponen verdaderas las premisas, la demostración es infalible. La inferencia que ocurre en este argumento es muy fuerte. En síntesis, pues las premisas garantizan plenamente la conclusión, por lo que el razonamiento deductivo es válido si las pretensiones mencionadas cumplen con e inválido en caso contrario. Algunos ejemplos de razonamiento deductivo válido es, por ejemplo, si solo comes dos frutas, que son peras y plátanos, puesto que no hay peras, dado que estás comiendo frutas, lo que estás comiendo es únicamente plátanos.
El concepto de validez en el razonamiento deductivo se refiere a la pretensión de fundamentación que alude a la forma de construcción lógica, no al contenido. Por tanto, es decir, que un argumento deductivo es equivalente a decir que es lógicamente imposible. Si sus premisas son verdaderas, la conclusión sea falsa, porque ya se deduce desde un principio, porque sus premisas son fuertes y tienen bases pues verdaderas, contundentes. Algunos ejemplos de argumentos deductivos válidos son estos. Por ejemplo, todas las mujeres son gatos, todos los gatos son hombres. Por lo tanto, todas las mujeres son hombres. Ningún mamífero es ave, los perros son mamíferos. Por lo tanto, los perros no son aves. Esto se deduce por la lógica. Ahora sí, le das a la siguiente, amiga. En las reglas de inferencias deductivas tenemos el modus ponens, perdón. El modus ponens es un tipo de argumento lógico de inferencias razonadas perteneciente al sistema formal de las reglas de deducción de la conocida lógica proposicional. Esta formulación razonable parte de dos proposiciones o premisas, las cuales son las siguientes. Si P, aquí en el lado derecho tenemos la formulación, del lado izquierdo tenemos los ejemplos. Si febrero tiene 29 días, entonces Q, entonces es año bisiesto. P, este año febrero tiene 29 días, por lo tanto Q, por lo tanto este año es bisiesto. El modus tollens es una aplicación de la verdad general que en sí es una declaración válida. También lo que es su contraposición. La historia de la regla del modus tollens se remonta a la antigüedad, siendo los estoicos los primeros en declarar explícitamente una forma válida de argumento esta regla de inferencia. El modus tollens nos quiere decir que si P, si es cítrico, entonces Q, entonces tiene vitamina C. No Q, no tiene vitamina C, por lo tanto no es cítrico, por lo tanto no P. En el silogismo disjuntivo tenemos la siguiente formulación, o bien P, o bien repruebas, o bien Q, o bien apruebas. No P, no reprobaste, por lo tanto Q, por lo tanto aprobaste. En el silogismo hipotético tenemos la siguiente formulación, que sería si P, entonces Q. Si eres mexicano, entonces come comida mexicana. Q, entonces R. Si come comida mexicana, entonces come mole. Por lo tanto, P, entonces R. Por lo tanto, si es mexicano, entonces come mole. A la siguiente. Ahora voy a hablar sobre el razonamiento o argumento no deductivo. Es un argumento en el que se pretende que la conclusión es probable o muy probable si se suponen verdaderas las premisas, las ideas dadas, si se suponen verdaderas. La demostración es falible y la inferencia es débil. Algunos tipos de argumentos o razonamientos no deductivos son los siguientes. La siguiente. Tenemos al abductivo, al inductivo, al retractable, al probabilístico y al analógico. Voy a empezar hablando del inductivo. Pues es basado en la pretensión de regularidades observadas a través de la experiencia. La inducción no se da con una sola premisa. Para esto, pues entre más evidencia den, es mejor. Esto tiene que incluir que las premisas enuncien ejemplos o generalizaciones tendientes a confirmar la conclusión. Ejemplos de razonamientos no deductivos, inductivos, son los trozos de cobre al ser golpeados por una piedra se calientan. Por lo tanto,
es probable que el cobre se caliente al ser golpeado con un objeto sólido. Aquí la conclusión es una generalización porque no están dando como tal que con una piedra, si con un martillo, o se están generalizando que con cualquier objeto sólido el cobre se va a calentar. El siguiente del que les voy a hablar es del probabilístico, y este es una característica del argumento inductivo y está basado en la teoría de la probabilidad. Para los argumentos probabilísticos se tienen que incluir premisas probabilísticas tendientes a comprobar la conclusión, cuya probabilidad total, multiplicada, sumada, etc., se requiera de acuerdo con la teoría de la probabilidad. Algunos ejemplos son: el 80% de los servidores públicos en México son corruptos. En México hay problemas de corrupción. Por lo tanto, es muy probable que en México los problemas de corrupción provengan de los servidores públicos. El abductivo. En los argumentos abductivos es importante aceptar la crítica para probar que la hipótesis es correcta. De lo contrario, se puede caer en un error llevando a tener un argumento muy débil. Pues esto implica un procedimiento que abarca 3 pasos, el abductivo, que es un hecho, dar una hipótesis y afirmar la causa de por qué realmente, afirmar la causa realmente responsable. ¿Sí me escucho? En los ejemplos de abductivos tenemos el foco está prendido. Este es el hecho. El foco se prende cuando se activa el interruptor, es la hipótesis. Entonces, por lo tanto, es probable que el foco esté prendido porque alguien activó el interruptor. El siguiente que voy a explicar es el analógico. Implica pues usar un tipo modelo o metáfora o analogía para que surja la inferencia. Una inferencia por analogía puede verse en primer lugar como una inferencia inductiva, luego para convertirse en una inferencia deductiva. Para algunos ejemplos del razonamiento no deductivo analógico, tenemos un barco es un lugar donde existe un capitán. El capitán es un dirigente, una jerarquía, y va con una jerarquía de tripulantes que son los subordinados. Si no se ponen de acuerdo o no hay una buena comunicación, seguramente las cosas no marcharán bien. Con esto tenemos que inferir que, pues, por inducción, que cualquier lugar que haya gente y subordinados, si no se ponen de acuerdo o no hay buena comunicación, las cosas no marcharán bien. Entonces, para esto, pues una conclusión a grandes rasgos es que en una comunidad, si un gobernador o funcionarios del pueblo no se ponen de acuerdo, no hay una buena comunicación, seguramente las cosas no marcharán bien. Para el retractable, tenemos que el argumento retractable consiste en que la conclusión va cambiando al ir incluyendo nuevas premisas. Ya que pues en los ejemplos tenemos: toda vez que lleno de gasolina el tanque de mi coche, este funciona. Hoy llené de gasolina el tanque de mi coche, hoy por lo tanto funciona. Si concluyo que hay una premisa adicional, como por ejemplo, hoy le eché a mi tanque agua y azúcar, no puedo concluir que mi coche funciona, ya que se agrega una premisa y me orilla a concluir otras cosas. Eso es lo que ocurre en el argumento retractable. Luego, en la siguiente, análisis conceptual o semántico. ¿Cómo se puede evaluar un argumento cuyo significado no es claro? Pues primero que nada tenemos que realizar un análisis de conceptos. Los conceptos de cierto argumento tienen que ser, pues, no
tienen que ser ambiguos, ni vagos, no tienen que existir redundancias, y los enunciados pues no tienen que ser contradictorios a lo que se está diciendo. Es importante la identificación de términos clave y una paráfrasis de los mismos a fin de contribuir en la eliminación de ambigüedad y vaguedad. Algunos ejemplos de conceptos ambiguos o argumentos ambiguos, perdón, es esto pinta muy bien, puede referirse a que un objeto sirve para pintar o que una situación tiene un buen aspecto. Eligió un coche rápido, rápidamente eligió un coche, o eligió un coche que era muy rápido. En redundancia, tenemos por ejemplo, yo soy yo y nadie más. En vaguedad es como un argumento, pues, no te da a entender ni te da como ciertas premisas para que tú saques tus propias conclusiones. Es como me siento bien y sin más. Siguiente. Usos de la definición. Como anteriormente lo mencionaba, tenemos que revisar la definición de ciertas palabras para que un argumento pues se pueda evaluar. La definición tiene varios usos, por ejemplo, explicar el significado de palabras desconocidas, eliminar la ambigüedad o vaguedad. Las reglas de la definición son: la definición debe describir las propiedades esenciales que hacen que el objeto definido sea lo que es. Tiene que definir, la definición no debe de ser circular, lo que se define no debe aparecer en la definición. O sea, por ejemplo, si estás definiendo, no sé, cierta cosa, lo que estás definiendo no debe aparecer en lo que está siendo definido. La definición debe ser exacta, ni muy larga ni muy estrecha. Una definición no debe contener contraindicaciones lógicas. La definición debe de ser clara, precisa y concreta y afirmativa, no negativa. A la siguiente. Paráfrasis. Se requiere una paráfrasis de igual manera para la comprensión total de un argumento o de un texto. Se refiere a la traducción de un texto obtenido de un resultado con el objetivo de obtener información más clara, concisa y para facilitar su comprensión en el sentido original. Para poder cambiar la forma del texto es necesario utilizar palabras como pues que tengan un significado similar para que representen al contenido, pero pues una paráfrasis no tiene que ser exactamente lo mismo que estás leyendo, que te están presentando. Tienes que sacar tus propias ideas, pero dando el mismo significado. Siguiente. Pasos para realizar una paráfrasis. Número 1, hacer una lectura, un análisis del texto, comprender los vocablos, el contenido, describir el mensaje para pues reelaborarlo con facilidad. 2, seleccionar ideas principales para después reproducirlas en una versión personal. Era lo que ya mencionaba antes, pues tienes que hacer tus propias conclusiones, tienes que sacar tus propios argumentos e ideas para sacar pues una versión tuya de lo que estás leyendo. En la 3, explicar con ideas afines haciendo el uso de la sinonimia. Para esto pues es importante que tengas, no sé, un diccionario de sinónimos cerca de ti, y eso también te va a ser de ayuda a la hora de que tú estés realizando tu paráfrasis. Siguiente. Implicaciones semánticas. Suponen que a partir de una proposición se obtengan consecuencias o supuestos implícitos. Las implicaciones tienen que ser atinentes, es decir, acordes al contexto en la que se emite, acordes al contexto que se emite. La finalidad es detectar si todas las implicaciones semánticas corresponden a la proposición realizada. Ejemplo, la Tierra es el centro del universo. ¿Qué se concluye? Que la Tierra es el centro del universo, entonces todos los planetas giran alrededor de ella. Siguiente. Implicaciones. Las implicaciones conversacionales son aquellas que, de acuerdo al contexto del hablante o su intencionalidad, sugieren o dan a entender ciertas cosas.
Ejemplo, si alguien en una conversación dice, ayer vi a Juanita con un hombre que no era ni su marido ni su hijo, entonces de aquí puedes sacar muchísimas conclusiones, pero pues no puedes dar como si algo en concreto, y pues esto es lo que sucede cuando las implicaciones conversacionales no son de acuerdo a cómo se tienen que llevar. Siguiente. Los planos categoriales suponen que reconocer el significado de algunos términos para poder hacer clasificaciones analíticas y saber desde dónde o desde qué categoría o parcela de la realidad se habla. En la argumentación se debe tener cuidado con las premisas y las conclusiones se ubiquen en el mismo plano categorial. Bueno, desde un plano lógico, epistemológico, axiológico, pues entre estos son diferentes tipos de planos categoriales que existen. Siguiente. Metacognición del proceso analítico de inferencia. Para la metacognición es el proceso que corresponde al logro. Bueno, la metacognición se logra con los siguientes objetivos, que a continuación voy a mencionar, que son la identificación de ambigüedad y vaguedad, que son los que mencioné al principio, identificando los trasfondos, comparación de procesos inferenciales analíticos, identificación de procesos inferenciales básicos, reconocimiento de las ventajas de los procesos inferenciales y analíticos, clasificación de los procesos, de los distintos procesos y tipos de inferencia formal, deductiva y no deductiva, identificación de los planos categoriales del discurso. Pues es lo que hemos estado manejando mis compañeros y yo a lo largo de esta exposición y lo hemos estado explicando. Siguiente. Diagramación de argumentos. Dale, por favor. Siguiente, por favor. Estrategia. Esto se define como una técnica para reconocer, pues, argumentos que se den piadosamente en un discurso. Esto se da... le cambiaste. Regresa. Diagramación de argumentos. Dale, por favor. Ya está. Estrategia. Esto es una técnica, pues, que sirve para reconocer argumentos que se leen cuidadosamente en un discurso. Esto se da cuando se aíslan las preposiciones afirmadas y se identifican las relaciones entre estas. Se pueden llevar a cabo por los siguientes pasos, lo cual es: número 1, se encierran en un círculo los indicadores de argumentos. Seguido de esto, se encierran entre paréntesis angulares las preposiciones afirmadas. Número 3, se enumeran las preposiciones en orden de aparición. Y por número 4, se señalan con flechas de la dirección de la premisa o premisas a conclusión. Siguiente, por favor. Formas de relación. Siguiente, por favor. Convergente. Esto es cuando las premisas del argumento son, pues, independientes a la conclusión. Un ejemplo sería: la clase de estadística es fundamental en los reportes de investigación. La clase de estadística es obligatoria en las carreras de universidad veracruzana. Por lo tanto, debo cursar la clase de estadística. Dependiente. Esto es cuando las premisas dependen entre sí son necesarias para la conclusión. Un ejemplo mostrado sería: el camino estaba mojado, la noche muy oscura y los frenos iban fallando, de modo que tuvo que suceder. O divergente, que es cuando una premisa apoya más a una conclusión. Un ejemplo de esto sería: hacer ejercicio a cualquier edad es bueno para la salud. Por lo tanto, todo el mundo debería hacer ejercicio.
Por lo tanto, todas las escuelas deberían promover el ejercicio. Por lo tanto, las personas de la tercera edad deberían hacer ejercicio. Por favor. Encadenado o serial. Cuando una premisa es conclusión y premisa al mismo tiempo, esto se da como el siguiente ejemplo de: el SIDA es una enfermedad del sistema inmunológico. Va bajando, por lo tanto, el estudio del sistema inmunológico es base para el descubrimiento de la cura del SIDA. Si el estudio del sistema inmunológico es base para el descubrimiento de la cura del SIDA, entonces todos los centros de salud deberían promover el financiamiento y la investigación en el campo de la inmunología. Premisas implícitas o entimemas son aquellas que se suponen pero no están dadas explícitamente. Al hacer diagramas, las premisas implícitas supuestas se marcan con una letra minúscula. Un ejemplo sería: todos los políticos son mentirosos. Salinas es político, por lo tanto Salinas es mentiroso. Como el ejemplo de la derecha está 1 más A va a 2, que es lo que se marca con letras minúsculas. Por favor. El método de orden del pensamiento, OPE. Bueno, la bitácora OPE pues, es un método que se usa como estrategia y se basa en preguntas clave para la investigación. Depende de cómo se hagan las preguntas, se obtienen las respuestas. Algunos del tipo de preguntas son preguntas aclaratorias, las cuales pues su función es formular preguntas para obtener definiciones o esclarecer significados. Asimismo, las preguntas indagatorias son las que se usan para realizar la investigación o buscar información. Las preguntas casuales son aquellas que se usan pues para razonar preguntas que estemos realizando. Y las preguntas problemáticas son aquellas que se usan para problematizar, cuestionar, y estas se deben de responder con un sí o un no. Siguiente, por favor. La bitácora OP, pues, como ya dije, es un método organizador y ordenador que permite pues, regular el pensamiento para que sea ordenado, preciso, claro, breve, profundo y elegante. En esto se abarca, bueno, para dar un seguimiento se empieza por el tema, sigue por la problemática, hipótesis, trasfondo, argumento, ejemplo y contraejemplo. Esto lo explicaré más adelante. Eso está conformado por estas 7 preguntas o temas que se hacen para realizar la metodología de investigación. La bitácora OP tiene 3 niveles de respuesta: el básico, el analítico y el crítico. Siguiente, por favor. Claves. En el tema se supone que se refiere a de qué se está hablando. Esto debe ser expresado por una forma muy breve y sencilla para sea muy entendible. Máximo de 2 a 5 palabras. El problema es sobre lo que va a abarcar la investigación, qué tema se va a investigar y qué propuestas se van a dar. En la hipótesis se habla sobre qué se piensa al respecto. En el trasfondo, pues se piensa cuál es el trasfondo del problema que se está indagando. En el argumento nos basamos con la pregunta de ¿en qué me baso para pensar así? Esto es para argumentar el proceso mediante el cual se pasan ciertos juicios a otros. En otras palabras, se puede decir que se está afirmando con ciertos enunciados acerca de la situación dada. Un ejemplo, pues se da un ejemplo de un ejemplo cotidiano con el que se sustenta la hipótesis. Y un contraejemplo, como dice su nombre, es para hacer sospechosa la hipótesis. O sea, da contraejemplo al ejemplo que vimos anteriormente. Siguiente, por favor. Como ya dije anteriormente, ahí se me trabó. Bueno, disculpe.
Como ya he dicho antes, la bitácora OP pues, es un instrumento metodológico que nos sirve para la organización secuencial pues, de hechos. Por ejemplo, aquí empieza por el tema y este implica una problemática y asimismo va de hipótesis a trasfondo, argumento, ejemplo y contraejemplo. Es importante señalar que cuando hacemos una bitácora OP, esta no puede llegar a ser secuencial. Siguiente, por favor. Bueno, en una bitácora OP se debe de seguir los siguientes procesos analíticos, como es la construcción de problemas, la formulación de hipótesis, inferencias, orden analítico, análisis conceptual o autocorrección analítica. También asimismo metacognición de trasfondo. Siguiente, por favor. Bueno, al estar elaborando nuestra bitácora OP, debemos de seguir una cierta metodología para ayudarnos en el proceso de análisis lógico conceptual. Estas son, pues, debemos ayudarnos, apoyarnos de la paráfrasis, identificación de palabras clave, identificación y eliminación de ambigüedad y vaguedad, identificación de diferentes tipos de juicios y niveles de trasfondo. Estos pueden ser identificación de marcos conceptuales, planos, categoriales, etc. Siguiente. ¿Cómo se evalúa la bitácora OP? Bueno, esta debe seguir ciertas regulaciones. Por ejemplo, el ejemplo debe de ser congruente y coherente con el argumento. Asimismo, pues el contraejemplo debe cumplir función que debe hacer que la hipótesis se haga dudosa o sospechosa ante la aceptación. Asimismo, también la formulación de la hipótesis debe estar implicada en el problema. También debe de existir una impresión de las columnas a través de la coherencia y la congruencia de cada una de ellas y entre estas. También así, la utilización del análisis lógico conceptual debe de ser. Siguiente, por favor. Ejemplo de un llenado de una bitácora OP básico. Bueno, aquí voy a explicar cómo se debe llenar una bitácora de nivel básico. Como podemos ver en el recuadro de color, se está hablando sobre un tema, el cual si lo leemos y ponemos atención, está hablando de un aborto. Para llevar a cabo el llenado de este tipo de bitácora se deben seguir las siguientes preguntas. Iniciamos con el de de qué se está hablando. Al leer nosotros pues el recuadro de color, deducimos que se habla, que es una reflexión sobre un aborto. Seguido de esto, debemos de cuestionarnos qué me preocupa sobre el tema. Aquí lo que nosotros, pues, como esta es su pregunta, ¿qué nos preocupa sobre este tema y qué es lo que vemos? Seguido de esto sigue, ¿qué pienso al respecto? Aquí vemos si la decisión es si abortar o no. Siguiente, por favor. Seguido de esto sigue, ¿qué estoy presuponiendo? Aquí el ejemplo dice que ella piensa que tal vez no tiene dinero o no debo hacerlo. Aquí se trata de una presunción económica o ética, debido y social a todo lo que ella se está preguntando. Asimismo, se sigue en ¿qué me baso para pensar así? Aquí se deben anotar los argumentos y conclusiones para apoyar nuestra hipótesis, ya vista desde nuestros trasfondos anteriormente vistos. Como para finalizar, pues se da un ejemplo y un contraejemplo. En el ejemplo podemos poner un ejemplo de la vida real, pues que nos sirva como una evidencia. Y con el contraejemplo, pues es todo lo contrario, lo cual debe de hacer que nuestra hipótesis pueda ser rechazada a volverse dudosa o sospechosa ante la aceptación. Siguiente. Y esta es una bitácora de nivel analítico. Igualmente, con el caso anterior, hay un recuadro con una situación. Este se basa en temas, en puntos, disculpen. Se empieza por el tema que es donde se trata la temática general del problema. Después seguimos con el problema, que es la cuestión que surge. Esto se varía de la pregunta ¿qué me propuso el tema?
Después esto sigue la hipótesis, que es sobre donde se plantea la pregunta, ¿qué pienso al respecto sobre esto? Después de esto, sigue el trasfondo, que es donde vemos pues, todas las que está detrás, lo que se trata de identificar creencias o distintas variables. Siguiente, por favor. Bueno, después sigue el argumento que, como su nombre le indica, es donde vamos a argumentar. Ponemos nuestras razones, nuestras conclusiones que apoyan a la hipótesis. Seguido de esto es el ejemplo de, si puedo dar un ejemplo, o el contraejemplo, que es donde se trata de hacer dudosa la hipótesis. Bueno, esto será todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención, por su tiempo y disculpen las fallas que llegamos a tener. Muchas gracias por todo.